Hola, hola, muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios por un miércoles más que nos permite poder acompañarlos en este devocional a través de Sí Se Puede Radio, un nuevo comienzo. Así es que bienvenidos y bienvenidas una vez más a este devocional. Les saluda su hermana en Cristo, Esmeralda García. Y para mí siempre es un privilegio, es un placer poder hablar de las maravillas, de las grandezas de Dios en nuestras vidas. Y esto es en agradecimiento por lo que Él es. Dice la palabra del Señor que usted y yo siempre debemos de estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace en nuestras vidas y por lo que Él seguirá haciendo. Así es que si hoy usted y yo pudimos poner nuevamente los pies, ¿verdad?, sobre la tierra, abrir nuestros ojos, ver a nuestros seres queridos, ir al trabajo. Esto es una gran bendición. A lo mejor no tuvimos el mejor día, quizás no la pasamos tan bien como esperábamos, quizás hubieron cosas que no nos salieron como esperábamos, pero sé que el Señor tomará control de todo ello y siempre debemos de ser agradecidos, mucho, mucho que agradecerle al Señor por lo bueno y fiel que ha sido con nosotros. Hay mucha gente que el día de hoy no pudo abrir los ojos y estar acá es una bendición. Creo que tener a nuestra familia, un trabajo, un techo, comida, creo que es más que suficiente. Somos más que bendecidos y eso es maravilloso. Así es que en esta tarde quiero hablar acerca de la palabra del Señor. Sabe que hay mucha gente que no cree en la Biblia, que eh, a- al principio yo tampoco creía, ¿verdad? En la Biblia y esto es de humanos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que todo lo espiritual, eh, una persona natural no la puede percibir. Una persona natural no puede percibir lo espiritual, ¿verdad? Y, y esto es maravilloso, porque la palabra de Dios es infalible. Y ese es el tema que hoy estaré abordando con cada uno de ustedes. Es un tema muy maravilloso que a usted y a mí alimentará nuestro corazón, alimentará nuestro espíritu y sobre todo alimentará nuestra fe, porque esto es por fe, esto no es por vista. Dice que usted y yo, los que amamos y creemos en el Señor, usted y yo no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y yo creo que la palabra del Señor es infalible. ¿Y por qué yo puedo decir con toda certeza que la palabra de Dios es infalible? Porque la ciencia en este último tiempo lo confirma. Hay muchas cosas que la ciencia hasta el día de hoy está descubriendo, pero solamente está confirmando lo que un día la palabra del Señor dijo. Y esto es maravilloso y es lindo. Así es que vamos a estar orando en este hermoso día, miércoles. Estamos a julio 8. Les saludo desde aquí de Houston, Texas, una tarde muy calurosa. Houston, Texas es muy conocido por un gran calor tan fuerte, pero aquí estamos dándole la gloria y la honra a Dios. Así es que saludos cordiales a donde quiera que se encuentren. Vamos a estar orando en esta preciosa tarde para que sea el Señor ayudándome, porque yo no lo sé todo, pero el Señor es el que me ayuda
Y vamos a orar. Gracias, amado Señor, por una oportunidad más que me permite, Señor amado, hablar de tus maravillas, hablar de tu grandeza, Señor. Hablar, Señor, de tu deidad, de tu poder, de tu dominio sobre todo el universo, Señor. Gracias te doy, Padre amado, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso y no hay nadie más, Padre amado, más grande y poderoso que tú, Señor. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella hemos creído en tu poder, en tu magnificencia, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es que el tema de hoy, la palabra de Dios es infalible. Infalible significa que es algo, alguien que no puede fallar o cometer errores, definitivamente. Y la palabra del Señor no tiene ningún solo error. ¿Sabe que en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, menciona algo que dice que en los tiempos finales Él no va a dejar por alto, no va a pasar por alto ni una tilde ni una jota? Está hablando de una tilde, usted sabe que es un signo de puntuación y dice que ni siquiera ese ese signo de puntuación él va a pasar por alto. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, que es esta, que es la Biblia, dice que no va a pasar. Puede que desaparezca aquí en la tierra, pero su palabra no pasará, porque en cada uno de ellos está escrito cada uno de los detalles, acontecimientos que ya sucedieron y que están a punto de suceder. Y es lindo y maravilloso porque en esta palabra encontramos sanidad, encontramos vida eterna. Es un libro, dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es cortante, es viva, dice la palabra del Señor. Es una palabra viva que cuando usted y yo la abrimos encontramos consejo, encontramos paz, encontramos gozo, alegría en nuestro corazón. Y es una palabra que hace efecto en nuestras vidas. Y eso es tan lindo y tan maravilloso. Entonces dice que algo infalible es algo que no puede fallar o que está exento a cometer errores. No, no puede cometer errores. ¿Y por qué yo le digo a usted que la palabra de Dios es infalible? Porque número uno, la palabra de Dios la inspiró Dios mismo. Él la inspiró. Y el agente que prácticamente hizo que este libro llegara en manos de nosotros fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que inspiró, el Espíritu Santo fue el agente que inspiró a aquellos hombres, a aquellos escritores para que la escribieran. Y eso es tan lindo y tan poderoso. Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Mire la palabra del Señor, para qué es útil para usted y para mí. Dice que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si usted y yo meditamos en la palabra del Señor, usted y yo vamos a ser eh, seres humanos que el Señor puede utilizar, seres humanos llenos de integridad, seres humanos llenos de entendimiento, seres humanos llenos de sabiduría. Y esto solamente lo puede hacer la palabra del Señor. Hay un versículo ahí en Josué 1. Lo voy a leer. Ahora se me viene, ¿verdad?, a la mente. Josué 1. Y mire el consejo que Moisés le da a Josué. Para los que no saben, a Moisés estaba viviendo sus últimos momentos y él estaba preparando a un nuevo líder que iba a continuar con el legado de Moisés. Y el indicado en ese entonces era Josué, era un hombre
un hombre guerrero. Josué era un joven muy obediente. Josué caminó a la par de Moisés. eh, Prácticamente Josué era como un hijo para Moisés y Moisés lo estuvo preparando y el único que daba la talla para continuar ese liderazgo era Josué. Pero mire el consejo que le da Josué a través de la palabra del Señor, perdón, que le da Moisés a Josué, perdón, a través de la palabra del Señor. Le dice, mire, es algo muy importante que usted y yo como seres humanos podamos entender que la palabra del Señor es viva, la palabra del Señor es vida y en ella encontramos toda la sabiduría. No es sabiduría humana, es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que solamente proviene de Dios. Y mire lo que le dice a Josué, es algo muy maravilloso estas palabras que le dice. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque mire, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le estaba diciendo, oh Josué, para poder tú llegar a la cima, para poder conquistar la tierra que a mí me falta, porque era de conquistar la tierra hasta poder llegar a la tierra de Canaán. Era una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que le iba a dar por posesión a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, ya Moisés estaba ya muy viejito, ya él ya estaba casi de, ¿verdad? De fallecer y estaba preparando a Josué. Y no le dijo, oh Josué, necesitas prepararte, necesitas ser un gran guerrero, necesitas tener un carácter para que todos te obedezcan. Oh Josué, tú necesitas cosas, ¿verdad? Externas, sino que Moisés le estaba hablando que él tenía que estar preparado espiritualmente y cómo él iba a poder prepararse espiritualmente a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida. Y mire lo que le dijo, no le dijo, oh, tú tienes que entrenar día y noche para poder pelear y vencer a los soldados enemigos, o no, le dijo, esta palabra nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice la palabra del Señor. Y como seres humanos, ah, muchas veces evadimos la palabra del Señor. Hay leyes, hay principios que el Señor a usted y a mí nos ha dejado. Y muchas veces usted y yo tratamos de evadir esas leyes, tratamos de infringir esas leyes, de violentar la ley del Señor. Y luego el ser humano pregunta, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué me acontece lo otro? Y es un consejo sabio que Moisés, un hombre que venía liderando al pueblo de Israel casi por 40 años, y le estaba entregando, ¿verdad? A Josué que, que él tenía que seguir el legado, pero le estaba diciendo, nunca se aparte de tu boca el libro de la Biblia, la palabra del Señor. Y entonces aquí podemos ver que esta palabra nos edifica, esta palabra nos instruye, esta palabra nos prepara. Y le dice, le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque si Josué era guiado a través de la palabra del Señor, no iba a tener problemas. Si Josué se desviara tantito de la palabra del Señor, entonces ahí Josué iba a haber problemas. Pero aquí podemos ver que Moisés aconseja a Josué. Amén. Entonces dice que esta palabra es útil para enseñarnos,
para sí. Mire, y hasta trae, es que esta palabra es completa, esta palabra es viva y eficaz, porque el mismo Dios inspiró cada uno de los escritores a través del Espíritu Santo. Y cada libro que fue escrito, ninguno se contradice uno con el otro. Dice la palabra del Señor que es una fuente confiable para los que creen. Esto es solamente para los que creemos. Si usted y yo, ¿verdad? No creemos, esto para usted puede ser locura. Por eso dice, la palabra de Dios es una fuente para los que creen y locura para los que no creen. Porque, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que no cree en este libro sagrado. Hay mucha gente que, que ignora este libro sagrado. Pero para nosotros que sí creemos, dice que es una fuente confiable para usted y para mí. Y es una locura para todos aquellos que no confían. Primero Corintios 1:18 dice, lo voy a leer. Primero Corintios 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Aquí también Pablo estaba aconsejando a Timoteo, era otro líder que estaba preparando a un líder joven que era Timoteo. Y le estaba diciendo que este mandamiento, le estaba diciendo, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así es que aquí Pablo le invita a Timoteo que no se aparte de la palabra del Señor, que así como él, ¿verdad? Hablaba de la palabra del Señor, él continúe. Y así le dice, ¿verdad? Que no se aparte, que le encargaba, ¿verdad? Esta palabra. ¿Por qué? Porque es la que a usted y a mí nos va a ayudar. Cualquier problema matrimonial que usted tenga, cualquier problema con sus hijos, cualquier problema, el Señor nos deja una palabra para cada situación, nos da consuelo, nos da paz en medio de cada circunstancia que el ser humano pasa. Y entonces dice que la palabra del Señor es infalible. La palabra del Señor no falla porque es inspirado por Él a través del Espíritu Santo, llevando a cada uno de los escritores a escribirlo conforme el Señor lo estaba inspirando. Salmo 119, 130, lo voy a leer. Otro pasaje, está maravilloso. Salmo 19, 119, 130. Dice la palabra, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hay otro pasaje que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En pocas palabras, cuando el ser humano está separado, está alejado de la palabra del Señor, vive en oscuridad, porque la palabra dice que nos alumbra a usted y a mí. Dice la palabra del Señor que lámpara es a mis pies tu palabra. Está dando una metáfora que al usted y yo vivir conforme a la palabra del Señor, esa palabra es una lámpara que va a alumbrar nuestros pies conforme usted y yo vayamos dando pasos y traspasos. Usted y yo no vamos a caer, usted y yo no vamos a deslizar, usted y yo no vamos a, a tener una caída repentina, sino que dice que a través de la palabra nuestros pies serán guiados. Y es algo metafórico. En lo que usted y yo podemos entender es que la palabra del Señor nos guía. Y dice que nos guía y es una lámpara, nos alumbra cada día. Por eso dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, dice la palabra del Señor. Sabemos que esta palabra
no es de interpretación privada. Esta palabra, le damos gracias a Dios porque Él dio la libertad para que usted y yo tengamos una Biblia en casa. Yo sé que a lo mejor usted tiene una, tiene dos, tiene tres, pero ¿será que usted y yo la abrimos para que alumbre nuestra mente y nuestro corazón? ¿Será que usted y yo la leemos y atesoramos la palabra del Señor? ¿O solamente la tenemos como un amuleto más? La palabra del Señor no es ningún amuleto. El hecho de que usted lleve una Biblia en su carro, la tenga en su casa, no va a tener poder sobre usted, sino que la palabra va a tener poder cuando usted la atesora en su corazón. Dice la palabra del Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley. Amén. Y dice que la escribamos en la tabla de nuestro corazón. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la guardemos en nuestro corazón, que cada uno de los dichos del Señor, cada una de las palabras del Señor, usted y yo las debemos de tener como un tesoro acá. Y acuérdese que la palabra del Señor dice que de todo lo que hay aquí adentro es lo que usted y yo sacamos, es lo que usted y yo somos. Así es que es tan linda y tan maravillosa la palabra del Señor que hace efecto en nuestras vidas. Es algo poderoso. La palabra del Señor a usted y a mí siempre nos confronta. Es como que si un padre nos estuviera hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre, nuestro Dios, nos habla día tras día y siempre nos va a confrontar. Y muchas veces a mí me ha pasado que cuando voy a la iglesia y nuestro pastor predica o nuestros líderes llevan una palabra, hay una palabra que confronta mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la necesidad que yo tengo en esa área. El Señor sabe mi debilidad, pero qué lindo es Dios que siempre como un padre corrige mis errores. Trata de que yo cada día sea mejor hija para Él, mejor madre, mejor esposa. Y ese es el poder que tiene esta palabra infalible sobre nuestras vidas. No hay ningún otro libro que tenga ese poder sobrenatural para poder cambiar al ser humano. Al escuchar esta palabra, el día que yo escuché la palabra por primera vez, algo sucedió en mi vida, algo hizo esta palabra en mi corazón, que de repente empezó a sentir la necesidad de poder escuchar más y más la palabra del Señor, luego a tener la necesidad de poder leerla, de poder saber acerca de la palabra del Señor. Y es algo lindo y eso solamente el poder de Dios a través de su palabra puede hacer en nuestras vidas. Esta palabra siempre nos va a confrontar a usted y a mí. Esta palabra siempre nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque dice que es una luz que alumbra nuestras vidas. Hay un pasaje, y lo voy a parafrasear, que dice así, que cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, nos acercamos a Él y Él alumbra nuestras vidas y dice que usted y yo quedamos al descubierto. O sea, toda nuestra vida queda al descubierto delante de Dios, pero dice que hay un grupo de personas que no quieren acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque igualmente serán descubiertos sus pecados, serán descubiertos toda la falsedad, ¿verdad? Que muchas veces somos como seres humanos. Por eso muchas veces no queremos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque al acercarnos a Jesús hay una luz que pone al descubierto nuestra vida. Pero qué lindo es el Señor, que a pesar de que usted y yo llegamos a los pies del Señor y quedamos descubiertos delante de Él, dice el Señor, mire, el Señor va limpiando nuestras vidas. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que la palabra del Señor es la que nos limpia a usted y a mí. ¿Habrá otro libro que diga eso, que limpia la vida del ser humano? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a usted y a mí siempre me va a confrontar. Y cuando yo me sienta confrontada, yo voy a poner, ¿verdad? Eh, todo el empeño para poder, ¿verdad? Recibir esa palabra y decir: Señor, en esta área yo te necesito, Señor, en esta área donde tú estás hablando hoy, yo necesito hacer un cambio, Señor, y yo necesito que tú me ayudes, Señor.
Y ese es el poder que la palabra tiene sobre nuestras vidas. No hay filosofía humana que haga sensible al ser humano y entre en arrepentimiento y lo convenza de pecado. No hay ninguna filosofía humana en la que diga al hombre, oh, me voy a arrepentir y el hombre sea convencido de pecado. Dice que no lo hay. Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor. Lo voy a estar leyendo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, la palabra del Señor es una palabra viva. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos acercamos, abrimos la palabra del Señor, quizás estamos pasando, y a mí me ha sucedido, yo he tenido experiencias maravillosas a través de la palabra del Señor. Hemos pasado procesos muy duros, apenas el año pasado tuvimos una pérdida grande en la familia y había momentos en que yo no quería ni siquiera abrir los ojos y levantarme y decir, no le hallaba sentido, ¿verdad? O sea, siendo yo una mujer creyente del Señor que hablaba de la fe y llegó un momento tan difícil, tan oscuro en mi vida, pero cuando yo abría esta palabra y la palabra del Señor me decía, me acuerdo ese versículo que decía, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces ahí yo empecé a recobrar fuerzas y yo dije, Señor, yo me tengo que levantar, Señor, yo eh, tengo que ser fuerte, como dice tu palabra, Señor, yo tengo que ser valiente. Y entonces yo puedo testificar y decirle a usted que esta palabra es viva, que esta palabra es eficaz, que cuando usted y yo estamos pasando momentos duros, momentos difíciles, y usted y yo vamos, ¿verdad? Confiados, siempre esperando que el Señor hable a nuestras vidas, esa palabra hace efecto en nuestras vidas. Y tuve que levantarme y sabe algo que el Espíritu Santo me llevaba a mi mente, era que recién yo había empezado a liderar el grupo de mujeres en la iglesia donde yo iba, ¿verdad? Y, y el Espíritu Santo me traía a mente y me decía, acuérdate cuando tú le dices a tus hermanas, hermana, este problema usted no la debe derrumbar. Este problema es que, mire, amados, usted y yo para dar consejos somos, pero excelentes. Para dar consejos, usted y yo somos los número uno. Pero ¿qué pasa cuando llega ese proceso fuerte y el Señor moldea nuestro carácter? Y el Señor nos hace vivir la palabra, porque qué duro es vivir la palabra del Señor y decir, Señor, yo me levanto en tu nombre, Señor, en tu nombre yo recobro fuerza, Señor, en tu nombre yo recobro ánimo. Y entonces en ese momento el Señor traía a mi mente y me decía, bueno, así como tú le decías a cierta persona en un momento que estaba pasando por un momento difícil, tú le decías, hermana, levántese, hermana, esfuércese. Usted es una mujer valiente, usted es una mujer fuerte, porque como le digo, somos las número uno para dar consejo. Pero en ese momento yo estaba sola y el Señor me decía, ahora te toca levantarte, ahora te toca recobrar ánimo, ahora te toca recobrar fuerzas para que cuando aquella mujer pase por lo que tú estás pasando, tú puedas decirle, el Señor me levantó, el Señor me dio fuerzas. Y entonces ahí podemos ver que esta palabra es viva y es eficaz. Es viva, es poderosa, nos da vida, nos da aliento
cuando usted y yo más lo necesitamos, porque sabe que cuando usted y yo estamos pasando momentos tan difíciles, esos momentos solo usted y yo, usted y Dios lo podemos pasar. Cuando usted y yo queremos cruzar al otro lado, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando vieron por todos lados que estaba cerrado, que no había por dónde, tenían el mar rojo enfrente. Y yo me imagino que ellos traían a mente, bueno, y ahora para dónde le hacemos así. Muchas veces nos encontramos frente a una pared y estamos viendo a diestra y a siniestra que, Señor, ¿y ahora a dónde me voy? ¿Para dónde me hago? Y el Señor abre camino frente a nosotros. El Señor nos da la fuerza que usted y yo necesitamos en el momento preciso. Por eso le digo, amados, la palabra es viva y es eficaz. Y gracias al Señor pude salir adelante. Aquí estoy hablando del poder de la palabra del Señor, porque esta palabra es poder, es viva. Entonces dice la palabra del Señor que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Mire el poder que la palabra del Señor tiene en nuestras vidas. Que dice que penetra en nuestro corazón y hace partirnos el alma. Sabe, muchas veces cuando usted quizás puede escuchar una palabra, ya sea en cualquier red social, en YouTube, por medio de cualquier persona, de cualquier predicador, y usted como si nada, ¿verdad? Empieza a escuchar ese mensaje y algo el Señor hace en su corazón, que usted empieza a derramar lágrimas, empieza a recordar, ¿verdad? De dónde el Señor lo ha traído y cómo el Señor a usted lo ha llevado hasta donde está. Y entonces esa palabra empieza a quebrantar nuestras vidas y ese poder solamente lo tiene la palabra del Señor, que hace redarguir el corazón del hombre y arrepentirse de todos sus pecados. De ese poder es el que yo le estoy hablando el día de hoy, de que la palabra del Señor es una palabra que no falla, es una palabra infalible, no tiene margen de error. Entonces dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que sabe que cuando usted y yo estamos pensando hacer maldad, estamos pensando hacerle daño al prójimo, estamos tramando algo en contra de quien sea buena o mala persona, el Señor dice que conoce ese pensamiento y dice que Él penetra y discierne los pensamientos y nuestros pensamientos, nuestras intenciones. El Señor sabe con qué intención usted y yo hacemos las cosas. El Señor conoce con qué intención estamos hablando cualquier palabra. Estamos tirando palabras de bendición o de maldición para herir al que está a mi lado o para herir al que me está oyendo. El Señor conoce nuestra intención. El Señor discierne cada uno de nuestros pensamientos. El Señor sabe lo que usted y yo estamos pensando en este momento. Y solamente a través de la palabra del Señor. Ese es el trabajo de la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, dice la palabra del Señor, para instruir en justicia, porque el Señor no se agrada en la injusticia. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que el hombre pueda hacer que diga, cometí este crimen, quedaré impune. Para el Señor nada quedará impune, nada. Puede que para el hombre terrenal, puede que para las leyes terrenales queden casos impunes en esta tierra,
para el Señor nunca va a quedar nada impune, porque sabe que hay un libro que el Señor tiene donde Él está escribiendo cada una de las acciones que usted y yo estamos haciendo. Y si usted y yo no nos arrepentimos delante de Él, amados y amadas, hay un juicio final, hay un juicio real que a usted y a mí nos espera en el día final. Y ahí estarán todas aquellas cosas de las cuales usted y yo no nos arrepentimos. Y eso eh, será doloroso en ese tiempo final. Y eso está escrito en la palabra del Señor y la palabra del Señor es infalible. Hay un juicio final que a usted y a mí nos esperan en los últimos días. Entonces dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga bien, usted y yo tenemos una grande responsabilidad en esta tierra. Oh, sí, usted y yo podemos vivir una vida desenfrenada, sí, usted y yo podemos, es que tenemos el poder para hacerlo, pero ¿será que debemos hacerlo? Como hijos de Dios, ¿será que debemos de vivir una vida desenfrenada como la que vivió el hijo pródigo, lejos de Dios, apartado de Dios? Mire cómo lo comparó el Señor, eh, deseando comida de cerdos, llevándolo a una magnitud tremenda donde él pudo entrar en sí, decir yo que cómo vine a dar al fango. Hay una gran responsabilidad en usted y en mí. ¿Por qué? Porque en aquel día usted y yo daremos cuenta, número uno, de la palabra que usted y yo hemos escuchado. Usted y yo estamos escuchando palabra de Dios el día de hoy. De esa palabra que usted escuchó, usted y yo vamos a dar cuenta. Yo daré cuenta de lo que yo estoy diciendo el día de hoy. Y asimismo usted que está recibiendo esta palabra también dará cuentas. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, que es la palabra infalible. Dice la palabra del Señor que en aquel día no habrá excusa. Hay un pasaje que dice, oh hombre, tú inexcusable eres. ¿Por qué? Porque Dios está utilizando todas las redes sociales. Las redes sociales es como una espada, es como una espada de doble filo, donde está la maldad y también está el Señor metiendo su palabra a través de cualquier plataforma, a través de cualquier red social. Y dice la palabra del Señor que el hombre no va a tener excusas en aquel día. La mujer no va a tener excusas en aquel día porque palabra siempre hubo. La palabra que un día oyó, ya sea por que usted estaba ahí scrolleando en TikTok, en Facebook, en YouTube, en cualquier plataforma que yo hasta desconozco y de perdida usted encontró un pasaje bíblico, escuchó una palabra, de esa palabra que usted oyó, de la que usted oyó, eh, el Señor se lo traerá a memoria. ¿Por qué? Porque el Señor habla de cualquier manera, incluso en el bus donde usted va, el Señor a veces lleva predicadores a los buses, a la tienda. Usted siempre se va a encontrar un loco apasionado por Cristo, hablando del poder, las maravillas del Señor, en la calle, en donde sea, el Señor está. Y el Señor está llamando a su pueblo, el Señor está llamando a su iglesia para que vengan a arrepentimiento. Así es que en esta tarde lo vamos a dejar hasta acá y continuaremos la próxima semana con la palabra de Dios es infalible. Vamos a estar tocando unos puntos que hablan acerca del por qué la palabra de Dios es infalible. Ah, vamos a estar leyendo algunos pasajes que confirman, amén, que hay pasajes que están desde Génesis en el Nuevo Testamento, porque acuérdense que la palabra del Señor están divididos por el Antiguo y el Nuevo Testamento.